Andrés Barba, tienes la palabra. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, muy amables al padre Víctor Martínez, a Santiago Sierra, al doctor Santiago, por esta invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el binomio, la relación entre la economía, particularmente el trabajo, y la educación, desde la perspectiva de un servidor y también en particular, de forma muy particular, de la educación superior, aunque viéndola en el plano más general. Me voy a permitir compartir entonces, bueno, cuando pensamos en los contenidos de la carta encíclica Rerum Novarum, pareciera, digamos, como una primera mirada a 130 años de distancia, que el contexto en el que se publica y que ocurre en el contexto que se publica esta encíclica en 1891 se pareciera a lo que hoy podemos ver en los medios de comunicación, en las realidades de nuestros países, de nuestras ciudades, digamos la marginación, la precariedad del empleo, los bajos salarios, las jornadas extenuantes para muchas personas, en fin, son dinámicas que siguen existiendo y que a veces nos podrían quitar la esperanza o continuamente podríamos estar perdiendo la esperanza a 130 años de distancia de esta reflexión del Papa León XIII. Y pareciera, bueno, pues que el Papa justamente León XIII nos hablara a nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI. Entonces, por eso, pues es muy interesante hacer justamente este análisis retrospectivo, ubicándonos en el contexto de aquel tiempo y lo que ha ocurrido desde entonces hasta ahora. Bueno, un poco en la misma línea que el padre Camacho, obviamente pues hay que tener presente que en aquel momento el socialismo cobraba auge, y cobraba auge porque el contexto se lo permitía. Había un escenario, un entorno, digamos, en muchos países, sobre todo en Europa, en los Estados Unidos, en donde se vivía un abuso de los opulentos sobre los humildes, había un discurso de división que cobraba mucho auge de los movimientos socialistas, muchos de esos discursos con un tono pues que rayaba en el odio, alentando, por supuesto, a que los bienes fuesen comunes, a la abolición de la propiedad privada o a la defensa de la propiedad privada, como justamente lo hace Rerum Novarum. El mundo, pues no conocía el bienestar generalizado de la sociedad bajo los estándares actuales. Digamos que el Estado de aquellos años no tenía la experiencia que tiene hoy, y no ni siquiera en todos de forma generalizada, sino en algunas zonas del mundo, para ser el ente que fungiera como un mediador o como regulador entre las fuerzas del trabajo, es decir, entre los empleadores y los empleados, como un ente que garantizara la distribución de la riqueza. Había poca experiencia, no había normatividad al respecto, no había normatividad muy profunda o muy desarrollada. Y entonces el Estado debió ir aprendiendo poco a poco entre el progreso económico que cobraba auge, sobre todo en las economías europeas y de forma muy particular en el Reino Unido, en Alemania, por ejemplo, y en los Estados Unidos, y las tensiones generadas por ese mismo progreso económico entre los que concentraban la riqueza y los que eran explotados, y ahí nos referimos de manera particular, desde luego, a los trabajadores. Entonces, para entender estas reflexiones en ese contexto, pues hay que revisar un poco los datos. Por ejemplo, en los años en los que se tiene lugar el pontificado del Santo Padre León XIII, entre 1878 y 1903, justamente alrededor del 90% de la población vivía, un poco menos del 90% de la población vivía en pobreza, y un 70% más o menos lo hacía en la pobreza extrema. Y esto ocurre justamente en el año en el que se publica la Rerum Novarum. Con esa proporción tan exorbitante de gente viviendo en esta situación, pues uno entiende un poco el tono, el lenguaje, la exigencia que marca el texto del Santo Padre León XIII. Y también podemos ver, por ejemplo, la concentración del capital privado en el decil más alto de la población, en el 1% de la población, que concentraba, por ejemplo, en países como Inglaterra, el Reino Unido, hasta el 70% del capital era concentrado por el 1% de la población en ese país, y así estarían todos los países en 1900, pocos años después
de la publicación de Rerum Novarum, y digamos que si tomáramos como referencia a los Estados Unidos, que era el que mejor tenía el indicador en aquel entonces, a principios del siglo pasado, podemos ver que empezó muy bien y terminó muy mal a lo largo del siglo, que ha transcurrido entre el año 1900 y los primeros años del siglo actual. En tanto que Europa se concentró de manera muy acentuada en repartir la riqueza, en distribuirla, en fin. En los Estados Unidos hemos tenido un rebote, sobre todo desde los años 70 para acá, y eso pues hay ya muchos estudios analizando el por qué ha sucedido, y pues mucho de eso tiene razón o tiene explicación justamente en la vorágine del capitalismo que se vive actualmente, y sobre todo desde los años 80 para acá. Y también en la concentración no solamente del capital, sino de la propiedad privada. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del Reino Unido, concentrando el 10% de la población, el 92% de la propiedad privada, en tanto que los Estados Unidos empezó el siglo pasado en el 80% de la concentración, llegando al 2010, por ejemplo, en este siglo ya, al 74%. O sea que no se ha movido gran cosa. La concentración y el pico más bajo lo ha tenido apenas y en 1985. Entonces, en ese contexto es que se emite, el Santo Padre León XIII emite Rerum Novarum, y Rerum Novarum es un llamado, una exigencia, casi una petición urgente de atención a las condiciones laborales que se vivían en aquel momento. Y entonces se plantea, por ejemplo, el derecho de los trabajadores al descanso, a la asignación justa y proporcional de tareas, a una jornada diaria con límites de tiempo y esfuerzo acorde con las fuerzas de las personas. El espíritu se embota, decía la encíclica, por el exceso de trabajo, al trabajo bien remunerado para que la persona y su familia tuviesen una vida digna, a no propiciar el trabajo infantil, a la libre asociación, como ya lo manifestaba el profesor, a la libre asociación, a la protección social en la salud, en la viudez, en el cuidado de los hijos, en la vejez, en los accidentes. También aborda las obligaciones de los involucrados en el trabajo, los derechos de los obreros, los derechos de los patrones y sus deberes, el rol del Estado como árbitro, mediador, pero también como garante del orden y de la justicia, en sus límites, en la libertad individual, en la autonomía y en la unidad de la familia, en la inviolabilidad de la propiedad privada al tratar de ayudar a los vulnerables, en propiciar una justicia distributiva de la riqueza, por ejemplo, ahí basándose en Santo Tomás, en una cita que se hace en la encíclica, en el Estado como el garante, digamos, o el promotor de la equidad, cuando procura ciertos bienes a los obreros, que los obreros no pueden satisfacer por sí mismos, por ejemplo, la salud o la educación, y hace veladamente un fundamento del emprendimiento también. La persona que trabaja lo suyo, dice la encíclica, lo hace con más esmero, y hasta evita las migraciones, por ejemplo, también genera más riqueza social, la propiedad privada para el bien común, el Estado no debe abolirla, dice la encíclica, sino solo moderar su uso y compaginarlo con el bien común, y hace un llamado, desde luego, a los obreros cristianos a asociarse no exclusivamente entre ellos, sino también con sus jefes, o sea, la asociación no exclusivamente entre clases sociales, sino entre las clases sociales, para procurar el bien común, tratando de privilegiar la justicia y el cumplimiento del deber de cada uno. Entonces, este es el llamado del Santo Padre León XIII en aquellos años. Y derivado justamente de ese contexto, del llamado de la Iglesia y de muchos otros factores, es que empieza a generarse una conciencia social acerca de la importancia de respetar, de, digamos, tener por sentado los derechos que tienen los trabajadores y garantizarlos. Entonces, en 1901, se crea, por ejemplo, la primera asociación internacional dedicada a la protección legal de los trabajadores, esto en Suiza, justamente al inicio del siglo XX, y poco después, al terminar la Primera Guerra Mundial, en 1919, nace, paralelamente a la Sociedad de las Naciones, la Organización Internacional del Trabajo, como un primer esfuerzo colectivo para ordenar los derechos laborales de los trabajadores en una época de altísima industrialización que iba creciendo gradualmente. Entonces, la OIT destaca además por ser la primera organización que integra no solamente entre sus miembros a los gobiernos, como suele ser
en el sistema internacional y en los organismos internacionales, sino especialmente también a los trabajadores y a los empresarios. Este es un trinomio muy interesante que inaugura la Organización Internacional del Trabajo y no se repetiría hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, ya propiamente con las Naciones Unidas. Entonces, la OIT ha venido definiendo lo que es el trabajo, lo que es el empleo y especialmente lo que es el trabajo decente. Digamos, el trabajo como una actividad humana que puede o no ser remunerada, el empleo como una actividad que sí en la que sí se recibe un salario, y el trabajo decente que ya involucra conceptos como la dignidad y el desarrollo de las propias capacidades de la persona. Digamos que no se concentra exclusivamente en temas de quién recibe un salario o quién no lo recibe. Entonces, bueno, a lo largo de todos estos años de la historia de la humanidad, al menos en Occidente, desde la Grecia antigua hasta la actualidad, pues se ha desarrollado una relación entre la economía, el empleo, desde luego, el trabajo, y la educación. Entonces vemos desde la Grecia antigua cómo se veía, por ejemplo, que la educación o la capacitación ya permitía dotar de un mayor valor y prosperidad a aquellos que la fomentaban la capacitación. Hay algunos otros que durante la Edad Media argumentan que durante la Edad Media la concentración del conocimiento en unos pocos pues evitaba un crecimiento más acentuado. Habían otros, por ejemplo, como Santo Tomás Moro en el siglo XVI, que ya proponían las jornadas laborales de 6 horas, por ejemplo, para que los empleados pudieran hacer otras cuestiones, entre ellas estudiar, dedicados al estudio, o movimientos como los mercantilistas o los fisiócratas que hablaban de que si era posible o si era conveniente alentar la educación o no era conveniente en función de la producción o para desarrollar o para impulsar un desarrollo equitativo. Desde luego, Adam Smith, este hombre de gran influencia en la economía moderna, en el siglo XVIII hablaba de que la sociedad y el trabajo intensivo, la división del trabajo intensivo, pues generaba algo así como una estupidez somnolienta, decía él, por lo que el Estado, hacía él un llamado, debía alentar al menos un nivel de educación básica entre las clases sociales más bajas. Marx y Engels hacen pues este llamado a la educación como medio de lucha de clases, que es el contexto en el que se desarrolla justamente Rerum Novarum, y entramos después al siglo XX con todo este concepto surgido sobre todo en los años 60, pero que ya trae en sus antecedentes esta cuestión del capital humano, ¿no? O sea, la educación como un medio para aumentar la productividad y el desarrollo económico, en contra de aquellos que veían a la educación no necesariamente como un elemento para alentar la productividad y el desarrollo, sí se veía así, pero no de forma exclusiva como eso, sino como centros de capacitación de trabajadores, como una utilidad mercantil, etcétera, ¿no? Y llegamos a la época actual en donde se Nos ve va la quedando un educación. minuto, Andrés, discúlpame, nos va quedando un minutico para redondear la idea. Disculpa. Gracias. Perdón, yo pensé que tenía 20 minutos. Veo aquí en mi indicador que me quedaban 6 minutos. Trato de concluir entonces. La era del conocimiento, que es la era actual. Entonces, en la era del conocimiento actual, tenemos una división entre lo que es la ética y la economía, que es como se ha abordado históricamente el pensamiento económico. Y en la era del conocimiento, algo que quisiera destacar es que la universidad es el centro del desarrollo económico moderno, entre lo que se pensaba antes, que la universidad simplemente era un espacio en donde se capacitaban los trabajadores. Ahora se ve a la universidad como espacio en donde se genera conocimiento, que es la fuente de la riqueza. Entonces hay dos nociones contemporáneas entre la educación y el trabajo, que es la teoría del capital humano, que tiene su visión optimista y pesimista, no daré cuenta de esto, y la teoría de la economía del conocimiento, que también tiene una visión que es optimista y otra que es pesimista. Y bueno, pues sí, en la educación uno puede ver que hay un avance importante en el nivel de alfabetización de las clases sociales, de todas las clases sociales, de la población en general a nivel mundial, que pasamos de principios del siglo XIX, del 12% de la población alfabetizada al 85% de la población mundial como
con acceso a la escuela y por tanto a un nivel de alfabetización relevante. Pero no necesariamente eso permite que todos estén en la misma oportunidad, por ejemplo, de recibir formación. Por ejemplo, en esta gráfica de los Estados Unidos, de solamente mide el año 2014, vemos que los estudiantes con menores ingresos tienen apenas el 25% de posibilidad de entrar a la educación superior, en tanto que los de mayores ingresos tienen el 90% de posibilidad. Entonces, sí hay más crecimiento en la formación educativa, pero no necesariamente todos la tienen. Aquí tenemos, por ejemplo, el ranking del índice de competitividad global, que engloba este binomio entre la educación y el mercado laboral, y vemos que no todos los países tienen la misma posibilidad. Ahí vemos que Chile es el país mejor posicionado en nuestra región, Panamá, Costa Rica, México, Colombia, y ahí vamos en adelante. Entonces, ¿cuáles son, aquí concluyo, los desafíos de la universidad en el siglo XXI, en el contexto que vivimos y a la luz de la doctrina social de la Iglesia y particularmente en el 130 aniversario de la Rerum Novarum? Bueno, hay que cuestionar el modelo económico vigente. Creo yo que un rol de la universidad es de verdad preguntarnos si nuestra investigación, si la docencia, la vinculación que hacemos debe centrarse exclusivamente en alentar la riqueza económica y atender las necesidades del empresariado. Sí debe fortalecerse el rol histórico de la universidad como un ente social que genera investigación y vinculación con la finalidad primordial, no necesariamente o no de forma exclusiva en atender las necesidades del empresariado, sino a resolver problemas e incluso problemas que genera el modelo económico vigente. También hay que empezar a tomar en cuenta que la universidad es un instrumento, tal vez uno de los más potentes de la doctrina social de la Iglesia, para dar respuestas a las inquietudes, a las angustias que vivimos en pleno siglo XXI, por la credibilidad social, la reputación que tiene este centro social, este instrumento de la sociedad para generar conocimiento. Y el trabajo, ya no visto exclusivamente como un factor que permite el ingreso de los trabajadores, de las personas, sino una clave esencial de toda cuestión social, como bien lo decía San Juan Pablo II, y que conlleva como elemento inherente, casi pegado, la dignidad de la persona por encima de otra cuestión, incluso el ingreso visto de forma exclusiva. Y bueno, pues en el contexto de la pandemia, pues sí hay que ver que hay una reducción de la comunidad universitaria. Estos son retos que tenemos específicamente del año pasado para acá, porque la pandemia ha detonado una crisis en la universidad o detonará una crisis en la universidad por la reducción de la comunidad universitaria, tanto de estudiantes como colaboradores, una fuerte restricción presupuestal en las universidades, limitaciones para ejercer plenamente su misión por los presupuestos ajustados, por el personal que está saturado de actividades, lo podemos presenciar todos quienes trabajamos en una universidad, por las brechas entre las instituciones que estuvieron y están mejor equipadas que otras para sortear estas dificultades y para retomar objetivos cuanto antes en función de la recuperación que tenga la universidad. Y esto especialmente es muy importante porque sí se ha demostrado que la universidad es pues este instrumento de la sociedad para alentar el desarrollo de la clase media y la movilidad social. Muchísimas gracias. Estimado Andrés, muchísimas gracias por tu intervención. Ha sido valiosísimo, además que todos esos gráficos, esas estadísticas nos dejan absolutamente entusiasmados también por conocer más. Gracias de verdad por tu trabajo. Disculpa las cuestiones de tiempo. Para nosotros ha sido absolutamente enriquecedor todos estos aportes que verdaderamente redundan en el beneficio pues, para la sociedad desde valores contundentes de la Iglesia y desde este legado de la Rerum Novarum. De verdad, muchísimas gracias Andrés y a los anteriores